nuestra indagación indica que ha habido diferentes formas para seleccionar el candidato a la gobernatura de Tamaulipas. De 1917 a 1924 hubo una intranquilidad desplegada por los grupos políticos, por los grupos de poder tamaulipecos, un reacomodo en la época post-revolucionaria. Hubo azonadas, se revela López de Lara, se revela Caballero, y le dan a las sucesiones gubernamentales un ambiente de violencia y de ruta antipolítica, por no decir que antiinstitucional, por la ruta violenta, ¿no? Con la llegada de Portes Gil a Tamaulipas como gobernador en 1924-25, se institucionaliza el poder y la sucesión gubernamental toma las rutas institucionales. Portes Gil, un hombre muy inteligente, el arquitecto del sistema político tamaulipeco y en buena parte arquitecto del sistema político nacional, resuelve las sucesiones como el hombre fuerte de Tamaulipas, de 1925-26 a 1947. Portes Gil define la sucesión gubernamental. Para eso él crea una serie de instrumentos como el Partido Socialista Fronterizo, como la Central Obrera y como la Liga de Comunidades Agrarias. Es toda una arquitectura institucional que le permite a Portes Gil de 1925 a 1947 mantener el control de la sucesión gubernamental. A partir de 1947, como ustedes habrán leído, el portesgilismo se colapsa, lo aniquila el gran poder del presidencial, particularmente el presidente Miguel Alemán. A partir del alemanismo en Tamaulipas, que el alemanismo se muestra en Tamaulipas del 47 al 56 más o menos, con dos gobernadores, Raúl Gárate, que era subsecretario de la Defensa Nacional, que llega en lugar del último portesgilista después depuesto por el alemanismo, que era Hugo Pedro González Lugo, que entre paréntesis es tío abuelo de la esposa del actual gobernador Eugenio Hernández Flores. Fue depuesto por los factores central en un afán de desmantelar el portesgilismo y envían al subsecretario de la Defensa Nacional, Raúl Gárate, a gobernar Tamaulipas. Y gobierna Tamaulipas y entrega el poder a Horacio Terán Sosaya, y esos, digamos, 9 años aproximadamente, 10 años de alemanismo en Tamaulipas, él cambia la forma de resolver la sucesión gubernamental. ¿Por qué? Porque el poder central empieza a tener influencia en el escenario tamaulipeco. Es decir, aplastan el factor local portesgilista y el portesgilismo de Portes Gil, y surgen los factores nacionales que inciden en el paisaje político tamaulipeco. Desplazan a Portes Gil y se asienta el alemanismo en Tamaulipas. El alemanismo, por una serie de circunstancias, no amarra bien la estructura institucional y es como una especie de factor político pasajero, ¿no? Pero la importancia del alemanismo o la relevancia, lo que muestra ese escenario es que el poder presidencial empieza a influir en la sucesión de la gobernatura en Tamaulipas. Posteriormente el alemanismo se va, viene Norberto Treviño Zapata, y es ya la consolidación del factor central en la definición de una decisión que debería ser de los tamaulipecos, pero es la decisión central. Y creo que tiene sus peculiaridades esta etapa, porque ya las fuerzas políticas se institucionalizan, se disciplinan. El Partido Revolucionario Institucional ya es una organización muy sólida a nivel central, es un factor que permite cohesionar los grupos políticos locales. Ya no hay escurrimientos, ya no hay inconformidades, porque
el PRI y los sectores operan como una especie de válvula de seguridad y de conciliación con los grupos políticos, los grupos de poder en Tamaulipas. Es decir, estos instrumentos permiten al gobierno, al presidente, ya con un poder muy centralizado, definir sin problemas quién va a ser el gobernador de Tamaulipas. Esta etapa termina, creo yo, esta nueva etapa con la llegada de Tomás Yarrington en la sucesión de Manuel Cavazos Lerma, que es otra etapa más de las mecánicas de sucesión gubernamental. A Tomás Yarrington Rubalcaba llega en una situación muy especial como candidato a gobernador. Llega cuando se colapsa las estructuras priistas, llega cuando el presidente Zedillo tenía en mente ceder el espacio presidencial al Partido de Acción Nacional, llega en una coyuntura donde los factores nacionales están pulverizándose, y a Tomás Yarrington, la sucesión de Tomás Yarrington llega precisamente cuando se han vulnerado, se han demolido ya las instituciones, la institución presidencial, el PRI, es decir, ya está en la presidencia de la República Vicente Fox. El PRI es un partido en liquidación casi, y los factores locales de Tamaulipas como que empiezan a pintar en el escenario nacional. Entonces, en esta coyuntura de sucesión, Tomás Yarrington, sin un presidente priista y sin un PRI, y con un PRI en la oposición, Tomás Yarrington toma el control de la sucesión. Por eso vimos la sucesión de Tomás Yarrington y la llegada de Hernández como una fase más de las mecánicas, una fase diferente de las mecánicas de elección del candidato a la gubernatura. Estamos en la presencia de la definición de las fuerzas políticas locales, de la decisión y la sucesión gubernamental. Por primera vez en el periodo post-portesgilista, las fuerzas locales deciden quién va a ser el candidato a gobernador. Es decir, Tomás Yarrington y los grupos de poder tamaulipecos deciden que el candidato va a ser Eugenio Hernández Flores. Ahorita el escenario, con toda esta carga histórica, podemos inferir, podemos interpretar que en la próxima sucesión gubernamental van a definir las cosas, van a encauzar la sucesión gubernamental los factores políticos locales. Y los factores políticos locales son los grupos de poder tamaulipecos y, por supuesto, el gobernador de Tamaulipas, que es el factor en nuestro sistema político, no porque lo quiera, sino porque la carga histórica así, e institucional así lo indica, ¿no? Es el principal factor de poder real en Tamaulipas, institucional en Tamaulipas. Eugenio Hernández tiene esa obligación. ¿Y por qué? Bueno, pues porque estamos en un escenario similar al que vivió Tomás Yarrington Rubalcaba, ¿no? Un presidente de la República panista, es decir, no priista, un PRI que, si bien se ha consolidado y articulado nuevamente como partido de poder realmente, ya, de opción real de poder, no deja de ser un partido que su única o su más esencial carga y fortaleza son los gobernadores de los estados. Es decir, Eugenio Hernández Flores está en un escenario similar al que tuvo Tomás Yarrington, nada más que en condiciones políticas todavía más amigables para el PRI y para el gobierno de Eugenio Hernández.